Parte 3. Torrente de doctrinas sagradas de néctar. Sutra 1. Dios. Érase un ángel que llegó a Seichonoye y cantó: Dios, que es el creador del universo entero, está más allá de los 5 sentidos corporales, aún más allá del 6º sentido espiritual del ser humano. Sagrado. Todo, infinito, espíritu que atraviesa todo el universo, vida que compenetra todo el universo, ley que regula todo el universo. Verdad, luz, sabiduría, amor absoluto son las características de la gran vida o Dios, por encima de todas las limitaciones. Cuando Dios se revela, manifiesta bondad, justicia y benevolencia, luego se produce la armonía y cada ser viviente encuentra su sitio propio, y entonces ya no hay necesidad para que peleen, ni para conquistarse mutuamente, ni para sufrir enfermedad alguna, o angustia, y nada le hará falta nada. En verdad, Dios es el todo, en todo, Dios es todo y absoluto, nada existe sin Dios. Dios sostiene a todos los seres vivientes en la mano. En verdad nada existe que no provenga de Él. Cuando Dios crea todas las cosas, jamás usa arcilla, ni madera, ni hace uso de un martillo, o un formón. No utiliza ninguna herramienta, ni materiales físicos de cualquier especie. Él crea todo por medio de su pensamiento divino. La mente divina es el creador de todas las cosas, la mente divina es el factor que penetra el universo entero. La mente divina es Dios mismo, que es omnipotente y omnipresente. Cuando la mente divina de Dios omnipotente, que es el todo, se transforma al verbo creador, luego entonces sigue el desarrollo del universo entero y todas las criaturas existen, todas las cosas provienen de la idea divina de Dios, todos los seres que representan al verbo creador. Dios de Dios. Todas son almas, todos ellos son mentalidad, nada se ha creado con materia. La materia no es más que el reflejo de la mente mortal. Considerar el reflejo como realidad es falso. Luego entonces, tenga cuidado y no se deje nunca engañar. La realidad dura toda la eternidad, y nunca se destruye. El engaño es efímero y se desvanecerá bien pronto. La realidad está en la libertad y es libre de todo sufrimiento. El engaño se encuentra limitado y es fácil presa de cualquier sufrimiento. La realidad es la verdad, engaño es una quimera. La realidad está por encima de los 5 sentidos y aún más allá del 6º sentido, y trasciende todas nuestras sensaciones. Espíritu. Por medio de la sensación no se ve nada, excepto el reflejo de creencias. Aun cuando se ve un fantasma por su sentido espiritual, no es la imagen espiritual del verdadero hombre. Todo lo que se percibe mediante los sentidos son solo reflejos de creencias y no son realidades. Imágenes espirituales tienen diferentes formas. Algunos sufren de sus enfermedades, algunos viven en medio de agonías. Algunos sufren de desórdenes estomacales, aunque en verdad, no tienen un estómago físico en sus cuerpos después de muertos, y otros sufren de enfermedades en el corazón sin tener corazones corporales de su propiedad. Todos estos no son más que engaños de su propia imaginación. Si un hombre está posesionado por esos espíritus que llevan al engaño, desarrollará un desorden estomacal, o bien una lesión cardíaca según el caso. Pero esos diferentes espíritus en pena que se pueden observar por clarividencia, no son los verdaderos, son solamente el reflejo de engaños en un estado de manifestación debido a creencias equivocadas. Las almas en estado de manifestación que se debe a sus propios errores, pueden aparecer en formas quiméricas, que son las manifestaciones de sus propios errores. Sin embargo, no importa la forma que se presenten, son solamente formas fenomenales y se creerán para siempre enfermos, que jamás alcanzarán la realidad.
No tema la irrealidad que solo es engaño, no trate la irrealidad como si fuera real. No trate este engaño como la realidad, suplante el error por la verdad, descarte el fenómeno con él. Enfrente la obscuridad solo con luz, lo real es lo único que destruye lo irreal, solamente la realidad tiene el poder que rompe el engaño, nada existe más que la verdad que reduciría la falsedad a la nada. Solamente la luz puede comprobar la irrealidad de la obscuridad. Enséñales el verdadero aspecto del hombre verdadero. Predique la verdadera fase del hombre interno, que es coexistente y que solo Dios. Dios está en todo. Dios jamás creó el pecado. Dios es el único ser que crea, así que en realidad no hay pecado en el mundo que se haya cometido en verdad, así que no hay pecado que tenga que redimirse. Deje que todos los espíritus en el universo se den cuenta de la verdad. Deje que se alejen de los engaños y las falsedades que son la verdadera fuente de todas las agonías. Entonces todos los espíritus santificados en el cielo, desparramen un torrente de verdad en sus cantos orfeónicos. Y todos los seres dicientes en la tierra verán la luz de la completa verdad, con todos los engaños y problemas desvanecidos para siempre, y entonces el mundo terrenal en sí se tornará en un cielo repleto de la gloria divina. La materia. No debes considerar a la materia como realidad. Lo que se percibe a través de tus sentidos físicos, lo material, no es la substancia de todo lo que se ha manifestado, no es la vida, ni la verdad tampoco. Lo material no tiene inteligencia en sí, ni tampoco tiene sensaciones propias. Después de todo, la materia es nada y no tiene nada de sí misma, no hay nada más allá de la mente que proporcione a la materia sus cualidades y sus propiedades. Cuando la mente piensa en salud, el hombre se informa a sí mismo que es saludable. Cuando la mente fomenta la enfermedad, ella informa a su corazón que está enfermo. Es exactamente igual que cuando ve a un luchador sobre una pantalla cinematográfica en cuanto proyecta su imagen sobre ella, o bien que ve a un inválido cuando proyecta su imagen sobre ella. Sin embargo, la película es transparente y no tiene ni sombras ni colores propios, y no tiene a un luchador ni tampoco tiene a un inválido en sí. Se trata solo de las diferentes figuras que se hayan formado en la parte química sobre la película, transparente y sin color propio, que produce al luchador o al inválido sobre la pantalla. Tanto el luchador sano y el inválido enfermo no son de una existencia real, sino que no son más que sombras producidas mediante una fotoquímica. Ahora, coloque una película en el cinematógrafo que es transparente y no tiene color y que no tenga figuras reveladas en la bandeja del revelado. Y entonces ya no se verá más a un sano luchador, quien se envejece y luego desaparece después de algún periodo de tiempo. No se ve nada del inválido, tampoco que se encuentre enfermo e inútil. En lugar de aquellos, se verá en la pantalla la luz en sí, solo la vida en verdad, que es brillante. Ahora debe darse cuenta que su vida es la vida real, que es muy superior a la de un luchador saludable. No importa el grado de salud de un luchador, está destinado a desmoronarse en ruinas y no puede estar sano en el verdadero concepto de la palabra, mientras que se fije en su cuerpo como una realidad, o bien a su cuerpo como a su verdadero ser. En verdad, la salud no puede ser de naturaleza real, ni tampoco es el cuerpo propio del hombre. En realidad el hombre no es de naturaleza material, ni tampoco está en su cuerpo mismo. El verdadero ser del hombre no es la materia, ni es un cuerpo empíreo. Hay un ser perfecto detrás de la materia y este es incorpóreo y real. El verdadero ser que representa a uno mismo y es la misma perfección de sí mismo, tal como ha sido creado por Dios nuestro Señor. Es la verdadera vida, que está en forma continua en salud perfecta e indestructible para siempre. Ahora bien, debe tratar de mantenerse por encima de todo lo que es materia.
y debe darse cuenta ahora del aspecto real del hombre inmortal que mora dentro de sí mismo. La realidad. Él continuó: la realidad en sí es eterna, la realidad no se enferma, ni se envejece, ni se muere. Pero darse cuenta de esta verdad consiste solamente en conocer el sendero. El sendero, o la verdad, está siempre con Dios y Dios es el sendero, o la verdad en sí. El hombre que realiza la realidad y puede sostenerla, puede elevarse por encima de ruina y destrucción, quedándose para siempre constante y cabal. Puesto que para la vida no hay nada más que seguir viviendo para siempre, y jamás encontrará la muerte. La vida es otro nombre para la realidad no tiene principio, ni fin, ni experimenta la ruina, ni encuentra la muerte. Por consiguiente, la vida no tiene principio, ni fin, ni muerte, ni destrucción. La vida está por encima de la medida del tiempo y asimismo también está por encima de la medida de edad. El tiempo, en cambio, se encuentra en verdad en las manos de la vida misma. Un punto infinitesimal se torna en infinito, o viceversa, de acuerdo con lo que la vida escoge. Así que no es extraño que aquel que se considera joven, rejuvenecerá totalmente y repentinamente. En tanto que, aquel que imagina haberse envejecido, pasará al estado de senilitud de repente. El espacio tampoco es limitación para la vida, el espacio es meramente un nivel de percepción, es decir, un punto de vista ocupado por la misma mente. Y la mente mantiene el dominio completo sobre el espacio. Vibraciones de ideas, cuando se reflejan sobre el espacio, se tornan en lo que se llama materia. Lo material en sí es la nada después de todo y es totalmente inútil, sin propiedades específicas. Y sin embargo, la material parece tener sus propiedades para controlar la vida. Pero se trata únicamente de reflejos que han resultado, en cuanto que la vida interior se percibe a través de la categoría de percepción. Entonces, cuídese de tales reflejos y trate de mantenerse alejado de ellos, percibiendo en cambio la vida interior en sus reales aspectos. Aquellos que logren realizar los verdaderos aspectos del hombre interior, puede elevarse por encima de la liga del karma y puede demostrar la libertad completa de todas sus relaciones, es decir, de la vida misma. Sabiduría. La sabiduría es en sí, la luz de Dios, luz que acompaña la realidad, sagrada y total. Luz que es infinita y está presente en todas partes. No teniendo límites y siendo omnisciente, penetra todo y bulle a través del universo entero. Como el hombre es el hijo de la luz, que vive en la pura luz de la realidad, no podría encontrarse con la obscuridad, ni podría experimentar ninguna falla, ni podría encontrar obstáculo alguno. Al igual que seres celestiales se mueven en el cielo en perfecta libertad. Y al igual que pueden nadar los peces en el mar con libertad, así, lleno de luz y alegría espiritual, se mueve en un mundo de luz brillante, la luz de la verdad que disipa la obscuridad del error y disminuye la pseudo-realidad. Siendo que solo la verdad es realidad. El error es una verdad sin conciencia. Como un ciego que no puede ver brillar la luz del sol en el universo y que sueña un sueño diurno de obscuridad. Una vez que haya llegado a conocer la verdad, cuídese de errores de sueños diurnos. Una vez que haya llegado a conocer la verdad, este mismo mundo se tornará de repente en un Edén de bendiciones eternas y manifestará su propio aspecto real, trayendo el Dios, hombre interno en el mundo visible. Dios es la sabiduría brillante que es infinita y penetra el universo sin límites. Él es Dios infinito, la vida sin limitaciones, es la verdadera substancia de la que todo está formado y a la vez es el creador del todo. En estas condiciones, es en realidad omnipresente. Dios es la substancia que es omnipresente y es el creador de todas las cosas.
Por consiguiente, la bondad es poder único y la vida única que existe, por lo que la bondad es también la realidad única. De suerte que no existe ningún poder que no sea bueno, ni tampoco existe vida alguna que no sea buena y nuevamente no existe realidad que no fuera buena, ni tampoco un poder que no lo fuera. El poder que causa miserias, es después de todo, nada más que una pesadilla. Y siguiendo la misma lógica, la vida que no es buena, como por ejemplo la vida muerta, no es más que una pesadilla. Todo lo que está en desacuerdo y todas las imperfecciones no son más que pesadillas, después de todo. Es precisamente esta incubación mental de nuestra propia hechura que ha procurado un poder positivo a la enfermedad y a la desgracia, al desacuerdo y a la imperfección. Es exactamente igual que cuando nos encontramos posesionados por una pesadilla, cuando estamos dormidos en la noche. Sin embargo, tenemos la seguridad de despertar y encontrarnos que no existe en realidad tal poder maléfico y hemos sufrido solamente de nuestra propia mente, sofocándonos durante el sueño. En verdad, el poder maléfico que oprime nuestras vidas y que nos agobia a todos, no es un poder que tenga una verdadera existencia objetiva. Consiste solo en un sueño de nuestra propia hechura, que realmente ha oprimido nuestros propios corazones. Esta precisa condición se llama error en budismo, ya que significa nuestra falla en darnos cuenta del aspecto real de nuestras vidas. Por otra parte se llama pecado en el shintoísmo porque encubre y esconde nuestro verdadero aspecto de la vida perfecta. El error. Así hablaba nuestro ángel, en cuanto apareció un querubín que dijo: por el bien de la humanidad, con el fin de ayudarles para lograr la luz. Reza y dadme una descripción total sobre la verdadera naturaleza del error. A esto respondió nuestro ángel, diciendo: se llama error a las cosas falsas que soñamos y que no tengan existencia en la realidad. Ignorar el verdadero aspecto de los seres vivientes se llama engaño. Aunque el gozo y la agonía no existen en la materia en sí, la gente suele creer que tanto el gozo y el sufrimiento sí existen en la materia y tratan de encontrarlos o huir de ellas. Tal absurdo, tal engaño se llama error. La vida jamás existe de por sí en la materia, sin embargo, piensan que realmente sí existe la vida. Este engaño se llama error. Originalmente la materia existe en la mente y la mente mantiene el dominio sobre la materia. Y todas las formas y naturaleza de la materia son en realidad lo que la mente ha elaborado. Sin embargo, la gente se deja engañar, pensando que la mente se subyuga a la materia y se preocupan por los cambios en el mundo material, resultando entonces en que no pueden darse cuenta del verdadero aspecto de su vida, que es perfecta y totalmente preparada en sí. Esto se llama engaño. En breves palabras, el engaño es la falta de alumbramiento, ya que significa el opuesto de la verdad. El engaño es la irrealidad, ya que es opuesto a la realidad. Si se quiere aceptar el engaño por lo que existe en realidad, entonces las penas y las agonías que resultan de engaños, podrían tener bases reales. Pero el engaño no significa más que la falta de la realidad. Así que las penas y las pesadillas no significan más pesadillas de las cuales deberíamos despertar, ya que jamás pueden ser realidades. El pecado. ¿Tendrá existencia real nuestro pecado?, preguntó de nuevo nuestro querubín, a lo que el ángel contestó, diciendo: no hay nada real en el verdadero sentido de la palabra, sino Dios y aquellos que han nacido de él. Dios es total y todo lo que Él ha creado también es perfecto. Y ahora dígame, si ha considerado a los pecados como algo perfecto, a lo que el querubín respondió, diciendo: Señor, los pecados jamás podrán ser perfectos. Entonces el ángel siguió predicando: los pecados no son perfectos.
porque no son reales, las enfermedades son imperfectas, porque no son reales, la muerte es imperfecta, porque jamás puede ser real. No se deben considerar reales lo que no ha sido creado por Dios. No se debe nunca soñar de cosas en los sueños malos que no tienen existencia en la realidad, ni deben temerse cosas irreales. Pecados, enfermedades y muerte no han sido creaciones de Dios, por consiguiente son irreales, son engaños. A pesar de que se hayan revestido de realidad, he llegado a desenmascarar a ellos para enseñar que, pecados, enfermedades y muerte no tienen existencia en la realidad. El señor Gautama el Buda vino una vez a este mundo con igual propósito. El Señor Jesús el Cristo se ha revelado a sí mismo una vez con el mismo propósito. Si el pecado fuere de una existencia real, ni aun la verdad que varios Budas han predicado en varias edades no podía haberlo destruido. En verdad, ni la crucifixión del Señor Jesús el Cristo hubiese sido en vano para destruirlo. Pero benditos sean al saber que los pecados son todos irreales, siendo únicamente fantasmas de engaños. Y que, en consecuencia, todos los Budas en todas las rondas de existencia han podido elevar y salvar todos los seres vivientes, exterminando todos sus pecados. El Señor Jesús el Cristo también pudo exterminar nuestros pecados con solo pronunciar las palabras tus pecados han sido perdonados. Yo también, expresándolo en palabras en las sufras sagrados y en los libros santos del Seicho no Yei solo al pronunciar las palabras, desenmascaró lo que se llama el pecado reduciendo a la nada, lo que jamás ha sido real. El que llega a leer mis palabras, puede llegar a saber los verdaderos aspectos de la realidad, en consecuencia todos sus pecados se borrarán y se tornarán en nada. Aquellos que han podido leer mis palabras, pueden conocer ahora los verdaderos aspectos del hogar de la vida. Consecuentemente, se recuperarán totalmente y sin la menor duda de todas sus enfermedades. Y puedan darse cuenta de la vida eterna que siempre trasciende a la muerte. El hombre. Yo soy la verdad, un ángel de la verdad, yo soy la luz que irradia de la verdad, la luz que extingue todos los errores. Yo soy el sendero y aquellos que sigan mis doctrinas, jamás se apartarán ya del sendero de la verdad. Yo soy la vida total, los que me sigan, jamás vuelven a sufrir de cualquiera enfermedad, jamás dejarán de existir. Yo soy la salvación total, los que confíen en mí, serán todos salvados y colocados en el bendito lugar de la realidad. Así hablaba el ángel, cuando volvió a hablar de nuevo el querubín Señor, yo le suplico explicarme la naturaleza esencial del hombre. Entonces nuestro ángel, respondiendo, dijo, el hombre no es un ser material, en realidad el hombre no es su existencia corporal, ni son su esencia las células cerebrales, ni sus células del sistema nervioso, ni las células musculares. Ni son los corpúsculos, ni el suero los componentes de su ser. Ni tampoco es el conglomerado de todo aquello. Debe realizarse a sí mismo en forma afirmativa, el verdadero yo humano. El verdadero hombre es espíritu incorpóreo. Es la vida eterna y por consiguiente inmortal. Dios es el Padre Luz para el hombre es la luz radiada de Dios. No hay una entidad luminosa que no irradie luz. Ni hay irradiación luminosa que no tenga su origen en una entidad luminosa. Al igual que una unidad luminosa y su irradiación luminosa son en una unidad. Así Dios y el hombre son inseparables. Dios es espíritu y por consiguiente el hombre es también espíritu. Dios es amor y por consecuencia el hombre es amor. Dios es sabiduría y por consecuencia el hombre es sabiduría. El espíritu no es de naturaleza material, ni tampoco es el amor una propiedad de la materia, ni tampoco la sabiduría es una cualidad perteneciente a la materia. Así que,
Siendo el hombre espíritu, el amor y la sabiduría no tienen ninguna relación con la materia. En realidad el hombre es espíritu, es amor, es sabiduría, es la vida eterna. Por consiguiente jamás podrá cometer un crimen, nunca podrá sufrir una enfermedad, ni tampoco puede morir. El pecado, la enfermedad y la muerte son después de todo, solamente pesadillas de su propia imaginación. Todos se deben dar perfecta cuenta de su verdadero yo. Ahora bien, despierte totalmente al hombre interno verdadero que es el verdadero aspecto de su propio ser. El verdadero hombre es divino, o bien un Dios hombre. Él es la deidad propia. El que muere no es el verdadero hombre, el que peca contra cualquier precepto, no es el verdadero hombre. El que sufre de cualquier enfermedad, no es el verdadero hombre. Ahora, hombres en la tierra, escuchad, dense cuenta perfecta de su verdadera naturaleza. La verdadera esencia de sí mismo es el verdadero, por consiguiente es imposible que un hombre cometa un pecado, o sufra de alguna enfermedad, o muerte. ¿Quién osa llamar a los hombres pecadores? Dios jamás ha creado pecadores, así que no puede existir en este mundo un solo hombre que sea un verdadero pecador. La idea de pecador es contraria al estado de ser hijo de Dios, mientras que el concepto de enfermedad contradice la verdadera naturaleza de la vida. Pecado, enfermedad y muerte son al final de cuentas, ilusiones de las cosas no existentes que hayan sido objeto de nuestros sueños diurnos. En el mundo de la realidad, Dios y el hombre son uno en su humanidad. Dios es la fuente de la luz y el hombre es la luz emanada de Dios. El primer sueño erróneo es el antiguo sermón teológico. El hombre proviene del polvo y recientemente, la enseñanza científica moderna es: el hombre consiste de carne material. Lo anterior nos conduce al segundo sueño erróneo que el pecado, la enfermedad y la muerte existe en realidad. Cuando se haya desechado el primer sueño, la causa fundamental de pecado, enfermedad y muerte, se reducen automáticamente a la nada. La gente se ha recuperado de sus enfermedades, mediante la simple lectura del Seicho no Ye, como bien se sabe. Esto se debe simplemente a que el sueño primordial del hombre mortal se ha pedido desechar. Cuando no se haya tenido el sueño primordial, el sueño secundario, ya no preocupa. Así cuando el hombre no tenía sueños, él, siendo inocente en su interior, no podía cometer un pecado ni podía sufrir de enfermedad alguna, ya que estaba libre de toda enfermedad. Si el hombre no tuviera ninguno de los sueños, el hombre ser inmortal en su verdadera naturaleza, podía gozar la vida eterna. En estas condiciones, a todos los hombres de la tierra, dejad que os diga: traten de encontrar con todo el cuidado posible su verdadero ser, que es espiritual, pero nunca debe buscarse en el cuerpo o materia, que son solamente un producto de vibraciones mentales mortales. El Señor Jesús el Cristo nos ha enseñado: el reino de Dios está dentro de ti. En verdad os digo, dentro de ti no significa más que la verdadera naturaleza del hombre, o sea, el hombre verdadero. Ya que el hombre interior, o la verdadera naturaleza del hombre, no es más que el Dios hombre. El reino de Dios se encontrará solo dentro de uno mismo. Los que busquen el paraíso exterior, son soñadores, quien al final de cuentas jamás encuentran el reino del cielo. Los que buscan el cielo en el mundo material, son solamente soñadores y jamás han logrado encontrar el cielo en esta tierra. El Señor Jesús el Cristo nos ha enseñado de nuevo: mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo no es más que una sombra o un reflejo. El reino de la eterna bendición se encuentra solamente dentro de sí mismo. Solamente después de haber llegado a la realización del cielo dentro de sí mismo, el reino de la eterna bendición se realizará de nuevo exteriormente, como su reflejo.
y solamente cuando hayamos a darnos cuenta de la sabiduría de la gran vida interna, la vida de la salud infinita se realizará exteriormente como su reflejo. Los sentidos físicos de la mente neutral pueden discernir únicamente al mundo del reflejo. Así que en cuanto queramos limpiar al mundo del reflejo, tenemos que limpiar en primer término los originales interiores y mantenerlos limpios de cualquier polvo de engaño. En verdad, me he dado perfecta cuenta que el mundo material no es más que un reflejo, vano, irreal y erróneo. También me he dado cuenta que el hombre es la luz que irradia de Dios mismo y que el cuerpo es solamente el reflejo de las vibraciones mentales. En verdad os digo, el mundo de la materia no es más que un fantasma brillante que se mueve constantemente, al igual que la representación de un caleidoscopio. Por consiguiente, no debe jamás considerarse un reflejo como una realidad. La realidad es que el hombre es el Dios hombre, es el espíritu eterno, indestructible e inmortal y no una máquina construida de materia. Ni tampoco tiene existencia primero la materia para que el espíritu se aloje en él después. Ninguna de esas cualidades pueden ser verdad. Al contrario, la materia es la proyección mental del espíritu. Es exactamente igual al ejemplo siguiente. No es que el capullo había existido antes y que después el gusano de seda lo ocupó posteriormente, sino que el gusano de seda, tejiendo él mismo los hilos, fabrica primero el capullo, luego se encierra a sí mismo dentro del capullo de su propia hechura. La verdadera naturaleza del hombre es un espíritu incorpóreo. Luego, proyectando sus hilos mentales, primero forma su capullo, que es su cuerpo, y luego coloca su propio espíritu en su capullo. Es la única forma como el espíritu incorpóreo mora en lo físico. Se hace énfasis sobre el hecho que el capullo jamás es el gusano de seda, ni tampoco que nuestro cuerpo sea nuestro verdadero ser, sino únicamente su capullo. Aun los gusanos de seda, a su debido tiempo rompen su capullo y alzan el vuelo, así que, el hombre, cuando le llegue su hora, como se acostumbra decir, también alzará el vuelo hacia su mundo espiritual, después de romper su cuerpo capullo. Por consiguiente, no debe considerarse a esta mente corporal como si fuera la muerte del verdadero hombre. En verdad, el hombre es la vida eterna y por consiguiente, jamás encontrará su muerte para siempre. De acuerdo con los varios niveles de evolución de su mente, de acuerdo con un ciclo kármico, su cuerpo y condiciones pueden representar a una variedad de estados o niveles. Sin embargo, la vida en sí no se enfermará, la vida en sí jamás muere. A través de los cambios en los pensamientos vibratorios, aquella mente se manifiesta. El hombre también puede ordenar su condición corporal, al igual como sus condiciones de vida, a voluntad. Pero debe el hombre estar perfectamente preparado para el momento en que ya no necesite de su cuerpo capullo. Entonces el hombre romperá su cuerpo capullo y gozará de mucho más libertad de acción en el mundo celestial. No debe considerar esto como su verdadera muerte. El hombre verdadero es el espíritu puro que es inmortal y es indestructible y nunca perece. Cuando terminó de hablar nuestro ángel, sonó en el cielo el coro celestial, y bajaron del cielo un sinnúmero de pétalos de flores benditas. Bajando de un mundo que desconocemos, listos para rendir homenaje a la verdad que el ángel había predicado. Fin de la Sutra Sagrada. Sutra 2. El canto del ángel. Cuando el Verbo llegó al cielo, creó arcos iris de espléndidos colores, una música celestial envolvió la tierra. Querubines en albas vestiduras transparentes cargaban ramas de flores y regaban pétalos. Cuando se elevaban en la música, la tierra se tornó en un paraíso exuberante. Entonces habló el ángel y dijo: soy una revelación del Señor, he llegado para obsequiar lo que Él me dio.
Soy un mensajero del Creador, soy el sendero, una réplica de su verbo brillará sobre ti. Pues soy la luz radiante del Señor, donde yo brillo, no habrá obscuridad, ni enfermedad, ni vejez, ni muerte. En cuanto tú creas, ganarás la vida y la luz eterna, ya que soy el verbo del Señor. Hablo, pero en mis palabras suena la voz divina. No te inclines a una forma de sombra, sino que debes rendir culto a Dios tal como mis palabras lo revelan. Yo soy solo el mensajero porque he visto a Dios dentro de mí. Haré que tú también lo experimentes. Debes darte cuenta que la virtud de ti mismo es Él. Debes saber que billones de almas humanas, son todas solo una y todas son reflejos, tal como si muchos espejos estuvieran colocados alrededor de una luz, que cada una tuviera su propio reflejo, un tanto distinto. Sus almas se diferencian en esta forma, son todas reflejos del mismo y único Señor. Así que debéis llamaros todos hermanos, sabiendo que todos los seres provienen de una sola fuente, que Dios es su Padre. Entonces nacerá el amor y la devoción en forma natural dentro de ti. No te dejarás engañar por las múltiples apariencias de las cosas, ni tampoco discriminarás en el seno de tus hermanos, debido a sus distintas formas en su vida. La apariencia es solo la proyección de tus convicciones. ¿Cómo podría la vida eterna permanecer largo tiempo dentro de un cuerpo carnal que debe morir y disolverse? Cuando el ángel había terminado, los querubines elevándose hacia el cielo repentinamente se quedaron quietos y se inclinaron ante él. De entre todos ellos, uno se adelantó, vestido de túnica verde y preguntó: hierofante de la vida, como en realidad, no tenemos ni cerebro, ni nervios, ¿cómo podemos entonces pensar y sentir? El ángel contestó: lo hacemos en el vacío, la esencia vacía de todos los cuerpos. Placer y dolor son pensamientos de sombras proyectados con la energía que mantiene la tierra, así que se presentan dentro o fuera por un truco de engaño continuado. Cuando te encuentres sin pensamiento, sin la más mínima extensión hacia la carne, tu cuerpo funcionará perfectamente y libre de engaños. Pacientes con desórdenes nerviosos del doctor italiano Lombroso que no podían ver sus ojos, podían usar las puntas de sus dedos para ver, exactamente igual como si fueran sus ojos. No hay una retina en los dedos. Y en verdad los sentidos no están en un cuerpo sino se controlan libremente mediante el espíritu. Una vez convencido, puede darse perfecta cuenta que puede ver usando sus dedos, o aún sin ellos. Por esta misma razón existe la clarividencia y el talento del oído espiritual. Beethoven compuso buena música cuando perdió el oído. Excepto con los oídos abiertos de su espíritu, si no estás engañado por tu cuerpo puedes ver sin ojos, escuchar sin oídos, o sentir sin tocar. Entonces un querubín preguntó nuevamente al ángel: aquellas opiniones de vista y sonido, querido hierofante, son realmente verdades. Pero ¿cómo pueden tocarse cosas sin existir un cuerpo? El ángel contestó: el espíritu y materia son únicos e iguales. Todas las cosas son vestigios del espíritu. Experimentos satisfactorios se han llevado a cabo por medio de mediums usando telequinesis sin tocarlas. Cuando un pintor termina una pintura, es la impresión de su espíritu, no es el pintor mismo. Su cuerpo es una proyección del espíritu, no es el hombre mismo. Dependiendo del espíritu, los cuerpos se llaman bellos o feos. A la vez el bienestar físico también cambia cuando el hombre entiende este fenómeno, puede controlar los cambios de su cuerpo a voluntad. La verdadera virtud del hombre es que, es un hijo de Dios posesionado de una vida perdurable. Solo está representado por un cuerpo hasta su muerte.
Cosas materiales son sombras del espíritu, jamás tienen conciencia, ni se da cuenta, no sienten no placer ni dolor. La razón única por la que pueden sentir es que hay en el cuerpo un espíritu que puede sentir. Si el espíritu se desprendiera temporalmente por hipnotismo, no se sentiría dolor por causa alguna. Si el espíritu se hubiera separado en forma permanente, se llama entonces muerte. ¿O quién ha visto un cuerpo muerto que sienta dolor o placer? Un cuerpo viviente se compone de un sistema en concordancia con su espíritu. Cambia su apariencia, en seguimiento del espíritu. Si tu pensamiento es sano, tu cuerpo será fuerte. Si tu mente está llena de enfermedades, tu cuerpo manifestará enfermedades. Así que mantén en tu mente siempre la imagen del hombre verdadero, no dejando ningún rastro del falso. Lo que se llama alma en el mundo viviente, es el espíritu que vive aún después que el cuerpo haya retornado a la tierra, manteniendo su personalidad por la inercia de la vibración pensamiento. Cuando el espíritu es puro, entra alegremente a los mundos superiores, así que, mantener tu espíritu en alto, no pensar en maldades, ni en las enfermedades. Dios no las creó. Son fantasmas en la obscuridad. No debes creer en ellas. Son exclusivamente resultados de la falta de luz, no son creaciones de Dios. No son la realidad. La maldad y la enfermedad se apoyan en el temor. Si temes a la noche oscura, entonces, aun el zácate blanco al moverse, se parecerá a un fantasma. En la obscuridad espiritual es muy común que se caiga en el temor de la enfermedad o la muerte. En cambio, cuando la luz disipa la obscuridad, lo irreal desaparece por sí solo. Se revela entonces en un vacío. Piensa siempre en la realidad de la perfección. Piensa en la salud, integridad y pureza. Piensa en tu verdadera naturaleza como hijo de Dios, ya que es lo único que eres en realidad y nada más. Enfermedad y complicaciones no emanan de Dios, quien es perfecto e íntegro. No temas el engaño de los 5 sentidos. Ninguna enfermedad puede afectar la realidad viviente. Solo cubre aparentemente la verdad de la vida, tal como una nube oscura cubre la luz eterna del sol. Tú mismo creas esto por mal entendimiento. Una vez que hayas comprendido la verdad, aunque te voltees al instante, el engaño ya se habrá disipado. Como estás libre de temor, toda desgracia y enfermedad se habrán disuelto. Así cantaba el ángel. Luego en el cielo apareció una isla paraíso, bañada por el mar. En su parte más alta, había un palacio de cristal. El ángel se encontraba sentado en la silla de amor, cercado por querubines. Se escuchó una música celestial bellísima. Los querubines danzaban de nuevo, arrastrando sus vestiduras airosas. En la superficie del profundo mar azul, apareció silenciosamente una frágil embarcación y todo estaba en paz. El ángel salió del palacio y levantó su voz, llenando el cielo. Verás, aquí es el mundo real. El mundo de nuestro Padre, es el cielo. Todas las moradas son Seichonoye, que quieren decir las moradas sagradas de evolución. No existe el hambre ni la muerte. Todas las cosas se presentan a la medida del deseo. Se desvanece una vez cumplido su cometido. Es el verdadero verbo de la vida. Es tuyo, no hay otro. El ángel apuntó hacia innumerables moradas de Seichonoye, techo sobre techo. Neblinas leves como aquellas de primavera los envolvían. Todos los moradores vivían en una paz total. Allí era el mundo por siempre feliz. Que el mérito de estas palabras se extienda por todas partes, para que la verdad sea conocida por todos los hombres. Sutra 3. La canción de la vida eterna. El cuerpo es como un arco iris, que no puede admirarse durante mucho tiempo, es perecedero.
El cuerpo es como una espuma, que no puede sostenerse mucho tiempo, pronto desaparece. El cuerpo es como una ilusión, que no puede sostenerse mucho tiempo, pronto se va. El cuerpo es como un eco, que no puede escucharse mucho tiempo, pronto se desvanece. El cuerpo es como una centella, que flamea rápidamente, pronto se quema. El cuerpo es como una nube flotante, que no puede verse mucho tiempo, en poco tiempo se habrá ido. El cuerpo es como una corriente de agua, que no puede quedarse en parte alguna, sigue corriendo, corriendo. El cuerpo es como un plátano, que aparentemente no tiene semillas, pero, si no tiene semillas, está vacío. El cuerpo es como una flama que ahora aparenta calor, pero pronto se quema y entonces muere. El cuerpo es como un sueño, que aparenta ser real, pero está vacío y es una ilusión pasajera. El cuerpo se hace por una ilusión, aunque aparece ser realidad, en verdad no es así. El cuerpo no tiene maestro, aunque parece tener uno, no hay maestro. El cuerpo no tiene mente, aunque parece tenerla, es como un ladrillo que no puede pensar. El cuerpo no tiene vida, aunque revolotea como una hoja en el torbellino del karma. El cuerpo es impuro, aunque aparenta ser bello, por dentro no lo es. El cuerpo es frágil, aunque aparenta ser fuerte, de seguro que tiene que enfrentarse a la muerte. Al igual que la espuma o el arco iris, como una ilusión o un eco, todo lo que desaparece no es real. No digas yo cuando se hable del cuerpo, un vacío frágil no es el yo, la vida eterna es el yo. Karma es el yo, el cuerpo etéreo sutil interior es el verdadero yo. En verdad, el yo verdadero no tiene edad. En verdad, el yo verdadero no muere. El ser divino que atraviesa el universo entero es el verdadero yo. Sutra 4. Sutra para la cura espiritual. Sucedió que un día el ángel retornó a Seicho no Ye y cantó: no tengas temor. Sigue adelante en el sendero de la vida. La desgracia jamás se acerca a quien carece de temor, puesto que la desgracia y la miseria no son creaciones divinas. Camina sobre el sendero de la vida sin temor y la desgracia pasará de largo, inclinando la cabeza la enfermedad retornará a su origen y desaparecerá en la nada. Hace siglos el sacerdote Takuan de Zen entró sin temor a la jaula de un tigre, el tigre salvaje inclinó la cabeza dócilmente. En cuanto llegue a darse cuenta que todos los hombres somos hijos de Dios, la enfermedad desaparecerá cuando se enfrente a ella, la desgracia desaparecerá cuando se encare con ella. Debe enfrentarse a ella sin temor y aún un tigre desviará su mirada. Y un oso se retirará. No tengas temores. Y ningún reflejo de temor aparecerá, llamados enfermedad o mala suerte. Cuando se sobrepone al engaño, todas estas condiciones de obscuridad, jamás por Dios, pararán como un sueño, que no pueden sostenerse cuando se despierte. Tienen que darse cuenta del poder de la imaginación y barrer las sombras imaginarias que lo están engañando y que se llama enfermedad. Una vez que la decepción y el temor se hayan ido, se restaurará el estado saludable, puesto que toda enfermedad nace en el temor. Sin temor no puede entrar, ni permanecer, y si en alguna forma estuviera herido, nuevas células saludables se formarán de modo natural. La vida limita y controla la materia, que no se comporta como haría si no tuviera vida. La materia sin vida, no tendrá vida, si se mezcla con la que existe en seres vivientes. Este sencillo acto de unión no basta. Las células no se reproducen, pero en cambio la vida misma, aplicando las leyes mecánicas de sus materiales, siempre tiene algo más que células. Las células se dividen, las innumerables moléculas hereditarias se multiplican, tal como si un espejo mágico hubiese dado vida a sus imágenes.
La vida jamás se limita a leyes materiales. Existen sirvientes de la vida, que trabajan para cumplir con nuestros deseos. Cuando faltan vitaminas, la vida puede crearlas por sí sola, o si un pulmón está lacerado, la vida lo repara a su tiempo. Ya que al principio de su creación, no tenía ni pulmones, ni corazón. Como el huevo, que es una sola célula, llega a tener pulmones y corazón, cuando hace su entrada a la vida y crea estos órganos de la nada. La enfermedad no es como un animal salvaje que se acerca para competir con la vida, amenazándola. Enfermedad es solo el vacío, que se presenta cuando la vida no impone su poder. Donde deja de aparecer la luz, parece que hay obscuridad. La vida es la luz misma, la enfermedad solo puede presentarse, donde la vida se haya restringido por la mente. Así en japonés enfermedad y obscuridad son llamadas en palabra por yami, y el jeroglífico para enfermedad consiste en una luz taoada yami. El jeroglífico para obscuridad consiste en una puerta cerrada yami. Sucedió una vez que un condenado fue vendado y se le hizo creer que iba a ser decapitado. El verdugo dejó caer agua caliente en su nuca y entonces la víctima se murió repentinamente del miedo, sencillamente de miedo, que es el factor determinante, que marca la pauta la muerte para que siga. Luego entonces, evite los pensamientos de temor. La vida es mucho más que sangre. Si su cuerpo pierde sangre, la misma vida elabora más y se tendrá nuevo en abundancia. Tenerle miedo a apariencias, es ignorancia. Una fiebre alta cederá por sí misma, una vez que la paz mental se haya restaurado y que deje de tener ira. Es así como se tendrá una mente pacífica. Para todo lo que pasa en el mundo, diga gracias. Y cuando se sienta agradecido a todo y el mundo, aun a las enfermedades, entonces la verdadera paz visitará su corazón. Un corazón pacífico se sincroniza entonces a la vibración del poder curativo divino, que luego se manifestará, apareciendo entonces un cuerpo saludable. Tenga paz en el corazón, se dará cuenta y en verdad de ahora mismo, que la salud ya ha llegado. Continuó, hablando el ángel: si su cuerpo no fuera más que un objeto natural, ¿cómo podría enfermarse? Pues una piedra no se enferma en el aire frío. Una estatua no sufrirá al estar expuesta, así que fácilmente puede comprenderse que cuando un hombre se resfría, sigue una ley distinta a aquella que gobierna cosas materiales. El hombre no se congela ni se quiebra, como si fuera una piedra, en el frío. Sencillamente reacciona a su propia imaginación. Él mismo crea enfermedades por el reflejo del engaño, que a su vez tiene su origen en el temor y no por alguna causa material. Descarte todos los temores. Alégrese en la poderosa fuerza curativa de la vida. Enfermedad es el estigma de una mente engañada. Cuando no hay engaño, no aparecerá la enfermedad. Mantenga una perfecta paz en su mente, porque el alma es el gobierno celestial. Elimine el temor y busque la paz, muy tan luego que se haya logrado esto, su enfermedad ha entrado en el sendero de la curación. Sin la mentira o el engaño, no existe la inflamación o el malestar. No importa el daño que se observe. En verdad, su cuerpo viviente siempre cambiante. Cambiando y nunca igual, se repara enseguida que el alma se haya liberado. Curar con medicinas químicas, es solo un modo para llevar el alma a la paz a través de una creencia en el poder de la medicina. Las leyes materiales son solo explicaciones sobre cosas sin vida. La causa de una enfermedad es mental, aún prisionera por algún engaño olvidado. Elimine el temor. Líbrese de ello. Dese cuenta de la verdad de la vida. Entonces su vida será la vida de Dios. ¿Qué puede haber en el universo que pueda lastimar la vida de Dios por la que todas las cosas se han creado?
Hasta el pensamiento de vergüenza hace ruborizar y aún un asomo de sorpresa acelera el pulso. Una enfermedad causada por el engaño del odio desvanecerá cuando su mente desborde de amor. Una mente desequilibrada, causada por descontento, se curará cuando los lamentos sean reemplazados por el agradecimiento. Una enfermedad causada por tristeza desaparecerá cuando la alegría hace su entrada en la mente. Conviene amar a los demás, tener siempre agradecimiento, trabajar siempre alegremente. Porque ninguna enfermedad puede entonces atacarlo, y si estuviera enfermo, se curará bien pronto. Pero si continúa quedándose acostado en cama, reforzando el engaño en el corazón, con pensamientos de enfermedad, entonces difícilmente se mejorará. Esperar una recuperación mientras que se esté acostado pensando en la enfermedad, es tan tonto como querer beber fuego. El modo de liberar el corazón es sentir amor y tener agradecimiento. Ame a su país, porque lo mantiene, ame a los demás, ya que todos somos hijos de Dios. El sol brilla para todos en el mundo y no hay gente mala que no reciba también la luz. Ame a su familia y tenga agradecimiento de todo. Tenga gratitud para sus padres, tal como se espera de los niños. Tenga alegría y sea amable. Es como se siente el pulso universal de la vida y cómo puede liberarse del engaño. Hoy, tenga agradecimiento de tener vida hoy. Cuando reciba un informe sobre la muerte de alguien, su corazón se tornará nublado y deprimido. Reflejando su corazón, su cara se torna pálida. Más tarde, cuando se dé cuenta que el mensaje era falso, enseguida la tristeza se desvanece, y los cambios físicos acompañantes ya no existirán. Cualquier enfermedad aparente es igual. El corazón se ha nublado por ninguna razón, espera solamente su liberación, en cuanto recupere su paz mental. El ángel continúa porque Dios es bueno, porque Él hizo todas las cosas como fruto de su pensamiento, todas las cosas están en perfecta armonía. Aunque note, algo discordante no existe. Solamente se está permitiendo que este falso temor entre y nuble su corazón y entonces, cualquier engaño tendrá predominio. Poder, que de hecho, uno mismo ha procurado. Cuando tenga temor de algo específico, es muy probable que este algo suceda. Si le contasen que lleva un tractor en la nuca, aún no estando allí, su piel puede hincharse e inflamarse, pero tan pronto que sepa que esto no es cierto, la hinchazón desaparecerá. No deje que le engañen más. Debe considerar lo que debe creer, y no lo que no es real. Es posible temer lo irreal, y sufrir de ello. Pero esto es una tontería y no difiere mucho del tractor imaginario. Un paciente se recuperará rápidamente, cuando se le dé valor y se le proporcione armonía con el poder curativo de la vida. No debe preocuparse y en esta forma se crean condiciones que no favorezcan el solo objeto del temor. Sea que fueren microbios o alguna otra causa, es como se recupera la salud y que se torne mentalmente seguro y equilibrado. Así que, aun cuando alguien está afectado, jamás se le debe manifestar usted tiene tales microbios en su organismo, sino que debe afirmar no hay tal infección. Y en esta forma se prepara el terreno desfavorable para los microbios que pudieran crearse en su mente. Está hecho de espíritu, que ningún microbio puede invadir, puesto que el espíritu es Dios. Dios no puede enfermarse o someterse a leyes materiales de exceso de trabajo, herida, o fatiga. Si piensa estar enfermo por esas causas, es porque aún cree íntimamente que el hombre dispone solamente de fuentes de energía material y luego se cansa cuando se acaba. Cambie su condición y hágase saludable. Como lo es siempre de todos modos. La vida se expresa por movimientos.
Entre más siga la verdadera naturaleza de la vida, más fuerte se tornará. Ya que todos los hombres somos hijos de Dios. Dese cuenta perfecta de esta verdad. Dese cuenta de su poder. Dios es amor y esto es lo que usted es también. Lo que es irreal y sin poder. A esto lo llamamos enfermedad, disensión o bien castigo de Dios. Dios es inteligencia y usted también. Con la mirada de inteligencia alerta, resulta que la materia es solo una ficción, no tiene realidad. Tal como un sueño falso creado en la mente, no debe creer que así pueda llegar ante el maestro. ¿Cómo puede gobernar una ficción? A la inteligencia divina de Dios. Dios cuyos hijos somos. Así que, no tema la enfermedad, ya que el temor crea en sí la enfermedad, prescinda de insistir en crear sombras, diciendo, esta enfermedad se debe a esto. Es otro engaño. Como todo esto es falso de todas maneras, ¿cómo puede ser entonces de este o de aquella clase? Deje de correr tras la irrealidad. La verdadera naturaleza de la vida es Dios eterno. Es el cuerpo diamantino de adentro, el indestructible ser dentro de sí. El mundialmente adorado Buda mismo. Es el Señor de la vida, que gobierna a través del corazón. Al convencerse de esta verdad, significa que al final ha llegado a la luz. A pesar de haber sido perturbado por toda clase de engaños. Es como estar sentado en la obscuridad con una linterna apagada. Muy lejos de la luz, aún no se ha enfrentado con la irrealidad, y haberse dado cuenta que es un sueño de la nada. Es lo que le ha perturbado. Líbrese del karma y de la ley de causa y efecto. Y entonces manifestará su verdadera naturaleza. Elévese por encima del engaño, tan libre como el aire. Su cuerpo físico y los cuerpos de todos los demás seres, son solo reflejos de la mente divina de Dios. El hombre es hijo de Dios creado libre, mucho más libre que el aire. La enfermedad se ha curado en cuanto cese en reforzar los poderes de la decepción, que se llaman muerte, engaño, enfermedad. Jamás es como su cuerpo físico, que debe elevarse por encima de su forma de sombra, o como lo quiera llamar. Si no logra eliminar el temor, no debe cesar en sus esfuerzos para lograrlo. Sea como es, no existe el temor en la vida, no hay nada que deba tratar de eliminar como no sea exactamente lo que es. Está haciendo justicia a la vida, acéptela tal como es. Y el poder de Dios arrollará su temor. Su poder vital llegará por sí solo. No tiene más que ser receptivo. Acuérdese. Solamente la ley divina lo gobierna. Su verdadero ser es indestructible. Está más allá del alcance de calor o frío. Puesto que su cuerpo, solo es una forma de sombra, que cambia con cada respiración. El pecado no puede castigar al cuerpo, el engaño no puede tornar algo falso en real. Considere entonces la sabiduría de poder distinguir entre lo que es decepción y lo que es real dentro de todos los hombres. El ángel continúa barreras sobre el sendero de la paz. Es lo que son los celos, odios familiares y enojo. Sobrepóngase a esos fantasmas con luz, aplicando el pensamiento que el hombre es hijo de Dios. Solamente la luz es real. Si en su corazón hay paz, amor e inteligencia, entonces la vida perfecta se revela por todas partes. Cualquier movimiento añadente o crecimiento, se comparte con algo mediante el poder de su corazón. Así que es fácil para el corazón, para el movimiento de una enfermedad y limitar su crecimiento, exponiéndola a lo que es en realidad vacío. Obscuridad sin luz. De hecho, una enfermedad es nada. Debe creer siempre en su verdadero estado de salud perfecta. Mantenga la paz en su mente, y no se altere por las condiciones siempre cambiantes de nuestro cuerpo físico, a pesar de lo que aparentan. Ponga su atención sobre la mente y no sobre síntomas imaginarios.
diríjase a la fuente de la vida y libérese. Si la mente se altera, su cuerpo lo manifestará, pues la mente es el líder por siempre, y es la mente la que debe tranquilizarse primero. Pues la mente es el líder por siempre, si no se tiene a disposición más que aquel. En tal caso, tenga siempre fe en Dios. Ponga todo en las manos de Dios, quien le ama, no continúe llevando un corazón apesadumbrado. Ofrezca todo a Dios. Tenga una completa fe en Él. No existe nada, aparte de Dios, en el universo, lo que significa que solo lo bueno existe. Solo la perfección, solo la vida. Todo lo que se opone a la perfección, no es verdad. No crea en la mentira de la enfermedad, de la muerte, o de la imperfección. Se le proporciona poder sobre uno, solo cuando se les cree. Estas son solo sombras de su corazón, que es el corazón de Dios, que el hombre ha apretujado hasta que parece amenazar a la sola fuente de existencia en el mundo. Debe reconocer aquello como una mentira. Debe dejar de creer en él. Y se desvanecerá bien pronto. Puesto que la verdad jamás ha desaparecido, sino solo la luz ha llegado, donde no la había antes. Descarte la mente perturbada, y así descarte dolor y sufrimiento. Sin dolor y sufrimiento, ¿cómo puede encontrarse uno enfermo? El ángel habló después de escuchar esta verdad de la vida: no se altere, si cambios radicales se producen en su cuerpo. Es como destruir todo un edificio de golpe. Haría un ruido ensordecedor y entre más alto es el edificio, más fuerte sería el ruido asimismo. Es como puede cambiar su cuerpo. El edificio es un engaño acumulado que se derrumba. Si su engaño fue pequeño en el pasado, la reacción será menos. Pero aun si una gran estructura de engaño haya empezado a caer, no tema esos cambios. Uno mismo no puede ser aplastado, sino solo su engaño será aplastado. Uno no puede sufrir, pues no es un hijo de Dios. Amado del Señor Buda, dentro de uno mismo está el diamante, una esencia indestructible, una persona que nunca está enferma, sino que siempre es feliz. Yo libero este ser siempre feliz de la trampa de sentidos y mente. Todos los enfermos están curados ahora y se levantan de sus camas. Cuando el ángel terminó con esta revelación, todos los enfermos se levantaron. Con gran algarazo, los ciegos vieron, y los paralíticos caminaron de nuevo. Se abrazaron mutuamente y bailaron en honor al sol. Esto no es un sueño, es realidad. Los querubines también cantaron: Gloria a Dios es todo. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestra luz. Y somos uno. Y en este momento, en el palacio celestial del Solomi Kami, la luz brilló. Como si estuviera danzando de alegría, un arco iris divino de 5 colores apareció, como un arco en el cielo, para demostrar a todos la gloria de la verdadera vida en este mundo. Que por el poder de esta sutra sagrada se disipe toda ilusión, enfermedad y obscuridad de todos los hombres. Y que el paraíso se establezca sobre la tierra. Meditación para restaurar la salud. Dios me ha perdonado y estoy ahora enteramente envuelto en su amor infinito. Estoy curado totalmente porque yo soy hijo de Dios. Nota: pronuncie lo último varias veces y luego meditar sobre él y la unidad con el Espíritu Universal. En el anverso de la contratapa. Es uno de los líderes espirituales más distinguidos en el Japón y en el mundo hoy en día. Él inició el movimiento sectario de la verdad espiritual llamado Seicho no Ye unos 34 años antes. Seicho no Ye significa, en la traducción vaga, la casa de la vida, sabiduría y abundancia infinitas. Este movimiento religioso único trasciende las diferencias de cualquier secta o religión y acomoda a las muchas gentes como a los buscadores de la verdad.
Dr. Masaharu Taniguchi, nacido en el año de 1893 en Kobe, Japón, estudió la literatura inglesa en la Universidad de Waseda en Tokio, después de la graduación en la escuela media, Yamada Ichioka en Osaka. Exactamente antes de graduarse en la Universidad de Waseda, él sintió impeler a las porciones de las gentes más bajas y saltó dentro de la clase de los obreros bajos y experimentó completamente sus infelicidades y desgracias, tales unos otros como él mismo han aguantado. A causa de su afectación profunda y la compasión para la humanidad, él sufrió de las contradicciones diferentes en este mundo, donde los débiles quedaban víctimas de los fuertes. Para descubrir el origen de tal inconsecuencia y irracionalidad, él estudió las diferentes clases de religiones y filosofías, antiguas y nuevas después del esfuerzo incansable para rezar ardientemente por el día y la noche, él finalmente recibió la revelación divina, mientras estaba pensativo en su meditación profunda. Este fue dado como una voz mandada que parecía diciendo: la materia es nada. La carne es nada. Todos los fenómenos son nada en el mundo de la realidad. El que existe verdaderamente y externamente es Dios y su expresión. Los hombres son en realidad hijos de Dios. Ellos no son la carne sino la existencia etérea. Los hombres son ya perfectos y redimidos. Todas las cosas en nuestros ambientes son nada, excepto de las reflexiones de nuestras propias mentes. Cuando recibió esta revelación, él entendió los maravillosos poderes de curación. Muchos fueron curados solo por escuchar su historia o solo por recibir su visita. Él deseó comunicar este evangelio maravilloso en gran parte posible.